Buenos días, apreciada Iglesia de San Miguel. Qué bueno es poder encontrarnos hoy 25 de octubre. Hace unas semanas atrás empezamos una serie titulada ¿Qué riquezas tenemos en Cristo? Y bien, hoy estamos culminando ya esta serie, pero el tema que hoy vamos a tratar es una victoria segura. Una victoria segura, basado en el libro de Efesios, y hoy vamos a ver el último capítulo, el capítulo 6, y veremos los versos del 10 al 18. Estos versos hablan acerca de la armadura de Dios, seguramente usted ya lo ha escuchado de muchas veces, y así que vamos a tomar varios de estos versos. Bien, acompáñeme una palabra de oración. Bendito Dios, gracias en esta mañana. Señor, háblanos por tu palabra. Dirige tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo todo este tiempo. Te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La vida cristiana fiel es una batalla, porque cuando Dios comienza a bendecir, Satanás también empieza a atacar. Si estamos andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados, en humildad y no en orgullo, en unidad y no en divisiones, en amor y no en lujuria, en sabiduría y no en necedad, en la plenitud del Espíritu Santo y no en la embriaguez del vino, como dice el apóstol Pablo, pero también en sumisión mutua y no en la independencia que sirve al ego. Entonces podemos tener la certeza absoluta de que vamos a tener oposición y conflicto. La batalla, mis hermanos, no se hace más fácil a medida que crecemos en obediencia a Dios. Satanás intensifica sus esfuerzos en contra de aquellos que continúan amando y sirviendo al Señor. A medida que los creyentes crecen y se hacen más fuertes, lo mismo sucede también con los ataques de Satanás. Mis hermanos, un cristiano que deja de tener luchas en contra del mundo, la carne y del diablo, entonces es un cristiano que ha caído en la complacencia y posiblemente ha caído en el pecado. Un cristiano que no tiene conflictos. Es un cristiano que ha retrocedido en la batalla, que ha dejado su puesto, que se ha quitado la armadura de Dios. La pregunta que debemos hacernos en esta mañana es, ¿de qué manera puede un creyente disfrutar una victoria segura? ¿Qué debemos hacer para apropiarnos de la victoria que hay en Cristo Jesús? La victoria segura del creyente requiere, mis hermanos, que estemos preparados. Debemos estar preparados. El verso 10 dice, por lo demás, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Algo elemental para que un cristiano tenga una victoria segura es la preparación. El creyente no preparado se convierte en el creyente derrotado que procura servir al Señor en su propia sabiduría, en su propia fuerza. La fortaleza de la vida cristiana, mis hermanos, radica en la dependencia de Dios, en fortalecerse en el Señor, en el poder de sus fuerzas. En ello radica la vida cristiana que vive en dependencia de Dios. Nosotros como creyentes, mis hermanos, estamos en Cristo y somos uno con Él. Su vida es nuestra vida, su poder nuestro poder, su verdad es nuestra verdad, su camino, mis hermanos, es nuestro camino. Y como Pablo dice, su fuerza es nuestra fuerza. Nuestra propia fuerza jamás, mis hermanos, será fuerte para resistir a Satanás. Pero cuando somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, hasta un poco de su fuerza es suficiente para ganar cualquier batalla. Cualquier batalla. Mis hermanos, nuestro Señor Jesucristo, en su crucifixión, en su resurrección, destruyó a Satanás, derrotó a Satanás, a su poder de pecado y a la muerte. Mis hermanos, la confianza en Jesucristo es el punto de partida para que una persona, mis hermanos, tenga esa victoria segura en su vida en la medida que un cristiano se fortalezca en el Señor. Entonces su victoria sobre las peores cosas que Satanás tenga en su contra, ¿saben qué? Esa victoria está garantizada.
Mis hermanos, tras varios años de ministerio, Timoteo estaba enfrentando pruebas, tentaciones y oposición, y eran más fuertes de lo que él podía esperar. Y Pablo le escribe estas palabras en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, los versos 6 al 8, y también en el capítulo 2, el verso 1, que dice así: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Pero también la victoria segura, mis hermanos, del creyente requiere que debemos tomar la provisión. ¿Cuál es esa provisión? La provisión es la armadura de Dios, el estar vestidos de esa armadura. El verso 11 dice: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. A fin de aprovechar todo el poder de la fuerza del Señor, ¿sabe? Un creyente también debe vestirse de toda la armadura que Dios nos da, que Dios nos ofrece. Segunda de Corintios, capítulo 10, versos de 3 al 5, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El vestirse toda la armadura de Dios no es algo que se pone y se quita según la ocasión, no, sino algo con lo cual debemos estar vestidos de forma permanente. No se trata de un uniforme que se utiliza mientras se juega un partido de fútbol o que luego uno se quita al terminar el juego. No, mis hermanos. La armadura de Dios es el equipo, es la indumentaria que acompaña al cristiano toda la vida. Toda la vida. Es lo que provee de poder divino a los creyentes, el cual, mis hermanos, procede de nuestro Dios. Eso es lo que es la armadura y debemos poseerlo siempre, siempre, para poder tener ese poder de nuestro Dios. Judas, en el libro de Judas, en el verso 24, en el único capítulo que tiene Judas, dice: aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Con gran alegría. Pero también, mis hermanos, la victoria segura del creyente requiere que debamos estar firmes, firmes. El verso 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Para muchos creyentes, su victoria y paz, mis hermanos, es evadir el llamado a ser un soldado de Jesucristo, porque no están interesados en la armadura de Dios y menos involucrados en una lucha. Nuestra responsabilidad de usted y de mí, mis hermanos, como creyentes que somos, es resistir y estar firmes. Resistir y estar firmes. Cuando Martín Lutero compareció ante las autoridades religiosas guiadas por Roma, y quienes lo acusaron de ser un hereje, por declarar que los hombres son salvos solo por la fe en Cristo Jesús, Lutero declaró ante tal acusación, dijo estas palabras: mi conciencia es cautiva por la palabra de Dios. Sobre ella me sostengo, más no puedo hacer. Apreciado hermano, todo creyente que es fiel a la palabra de Dios no puede hacer más que resistir y estar firme. Todo creyente que es fiel a la palabra de Dios tendrá que resistir y estar firme, como nos da el ejemplo Martín Lutero. ¿Cuántos hombres y mujeres, mis hermanos, han enseñado con fidelidad a los niños durante años? ¿O han enseñado cursos bíblicos en la academia? Han liderado como guías,
Han realizado toda clase de servicio en el nombre del Señor, tan solo para que llegue aquel día en que se den por vencidos y comiencen a darle la espalda a Dios y le dan la espalda a su servicio y se internan en la vida del mundo. Saben, las circunstancias de cada uno sí son diferentes, pero la razón siempre es la misma. Siempre es la misma. ¿Saben qué? Decidieron quitarse la armadura de Dios. Y por esa razón perdieron la valentía, perdieron el poder, perdieron el deseo para estar firmes, firmes. Santiago dice en el capítulo 4, en el verso 7, dice así: resistid al diablo y huirá de vosotros. Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. En toda clase de lucha espiritual, en la cual batallamos, cada uno de nosotros, solo estamos llamados a resistir y estar firmes. ¿Cómo podemos mantenernos firmes? El apóstol Pablo nos dice que debemos tener puesta toda la armadura de Dios. Toda la armadura de Dios. Los versos 14 al 17 nos dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No podemos saber con exactitud cuándo, dónde y cómo nos atacará Satanás, cómo nos atacará el enemigo o sus huestes. Por lo tanto, necesitamos tener puesta toda la armadura de Dios en todo momento. En Efesios, en el capítulo 6, en estos versos que leímos del 14 al 17, Pablo nos habla de 7 partes de la armadura con las cuales Dios equipa a sus hijos para resistir los ataques de Satanás y de sus huestes. Solo así y solo así tener la victoria segura en Cristo Jesús. La primera armadura que el apóstol Pablo nos dice que debemos tener puesta es ceñir nuestros lomos con la verdad. Ceñir nuestros lomos con la verdad. El vestido que llevaban los soldados romanos en el tiempo de Pablo tenía que estar ceñido con un cinturón de cuero. Ese cinturón era necesario para que el vestido no se convierta en un estorbo para el soldado, tanto para caminar o correr como para luchar. El tener el vestido ceñido nos señalaba que el soldado estaba preparado para la acción, que estaba puesto en guardia. Los cristianos, mis hermanos, debemos estar preparados todo el tiempo, listos para la acción, como los Boy Scouts, ¿verdad? Y su lema es siempre listos. Y el cinturón que debemos usar para ajustarlo es la verdad. Es la verdad. ¿A qué se refiere Pablo al hablar de la verdad? ¿A qué se refiere? Algunos comentaristas dicen que se refiere al carácter cristiano, a nuestra actitud frente a la vida. Otros comentaristas dicen que Pablo está señalando a renovar nuestra mente con la verdad de Dios, revelada en su palabra. Primera de Pedro, el capítulo 1, el verso 13, nos dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Vemos que la palabra lomo puede estar refiriéndose en forma figurada a nuestro entendimiento, a nuestro proceso de pensamiento, a preparar nuestra mente para pensar. Saben, debemos atesorar en nuestra mente toda la verdad de las Escrituras, para que cada uno de nosotros como creyentes podamos luchar eficazmente en contra del pecado. Mi hermano, si tu mente atesora ideas equivocadas, actuará también de forma equivocada. Primera de Corintios, capítulo
15, el verso 33, nos dice, no se dejen engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Mi hermano, la información corrompida no se queda en nosotros como una mera información. ¿Saben? La información corrompida, ¿saben, mi hermano? Actúa y corrompe. Actúa y corrompe. Si no es la palabra de Dios que controla nuestros pensamientos, entonces seremos presa fácil para las artimañas del enemigo. ¿Saben? Debemos conocer la verdad. Debemos estar convencidos de que es la verdad. Pero también debemos vivir conforme a la verdad. Martin Lloyd-Jones dijo estas palabras. No solo debemos poseer la verdad. No solo debemos poseer la verdad, sino ser poseído por ella. Mis hermanos, la verdad debe controlarnos, la verdad debe gobernar nuestra mente, debe poseernos. Mi hermano, cuando tiene que tomar una decisión, cuando yo tenemos que tomar una decisión y te encuentras en medio de una prueba o alguien te ha ofendido y tienes que resolver tal vez un problema, un conflicto. Mis hermanos, cuando estás pasando estas situaciones, estas circunstancias, ¿cómo es tu proceso de pensamiento en ese momento? ¿De qué manera piensas en ese momento que estás pasando un conflicto, una prueba o tienes que tomar una decisión? ¿Te guías por tu intuición o por lo que estás sintiendo en el corazón? ¿O te guías por tu propio impulso? O mis hermanos, ¿o eres gobernado por los principios de la palabra de Dios? ¿Conoces la Escritura lo suficiente como para poder analizar todas las cosas bíblicamente? Como para discernir el error o el pecado, aun cuando se presenta de una forma muy sutil. Saben, muchas veces hemos cuidado que nuestros hijos vean pornografía, ¿verdad? Los hemos cuidado de que ellos tengan acceso a estas clases de imágenes que pueden pervertir, que pueden alterar la mente de nuestros hijos. Pero ¿saben qué? ¿Saben lo que nos está pasando últimamente? No nos hemos puesto alerta ante la filosofía, ante la ideología o las formas de pensar que el mundo y Satanás les está presentando. ¿Saben qué? En series, en videos musicales, en películas, y que aparentemente son sanas, pero que los lleva a actuar de forma equivocada, de forma corrompida. A menos que renueves tu entendimiento, dejando que la verdad de Dios penetre profundamente en tu proceso de razonamiento, no podrás enfrentar, mis hermanos, no podrás enfrentar con eficacia las artimañas del enemigo. Salmo 119, el verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Debemos ceñir nuestros lomos con la verdad. Pero también dice el apóstol Pablo que debemos vestir con la coraza de justicia. Debemos estar vestidos con la coraza de justicia. ¿Saben? La coraza es la pieza más grande que usaba el soldado romano. Le cubría el pecho y todos los órganos vitales. Pablo nos dice que los cristianos debemos protegernos con una coraza de justicia. Esta justicia puede ser interpretada de dos maneras. Sí, puede estar hablando de la justificación, es decir, la justicia que de Cristo que es puesta en la cuenta del creyente por medio de la fe. Es esa justicia que nos hace aceptos delante de Dios. Es esa justicia que nos salva. ¿Por qué, mis hermanos, hay tantos cristianos que viven temerosos de perder la salvación? ¿Por qué hay tantos cristianos que se sienten inseguros si son salvos o no? ¿Por qué? Porque no han entendido la doctrina de la justificación. Y no podrán enfrentar los ataques del enemigo si no lo entienden.
si no lo entienden. Pero la palabra justicia también se usa en la Biblia para referirse a la vida justa del cristiano. A la vida justa del cristiano. Mis hermanos, todos los que son justificados también han sido santificados. Y somos capacitados por el Espíritu Santo para vivir en santidad. Y Pablo está refiriéndose en base a esto. Efesios capítulo 4, verso 17 y el verso 22 nos dice así: por esto quiero decirles en el nombre del Señor, que en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios, que vive de acuerdo a su mente vacía, en cuanto, verso 22, en cuanto a su pasada manera de vivir. Despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Pablo está refiriéndose a la vida justa del creyente. ¿Cómo se defendía Pablo, mis hermanos? ¿Cómo se defendía Pablo del ataque del enemigo? ¿Cómo se defendía? ¿Saben? Teniendo una vida justa. Teniendo una vida justa delante de Dios y de los hombres. Es decir, poniéndose Pablo la coraza de justicia. Cuando un cristiano, mis hermanos, no vive en dependencia del Espíritu Santo, cuando no vive en santidad, ¿saben? Será presa fácil del pecado. No tendrá defensa alguna contra las acusaciones de Satanás. Su conciencia lo acusará continuamente. Este creyente será ineficaz en su testimonio ante el mundo. Esto le ocurrió a David. Sí, esto le ocurrió al rey David después de pecar con Betsabé. Mis hermanos, él tratando de mantener su pecado oculto. ¿Y qué pasó? Su vida se tornó miserable, ocultando su pecado. Salmo 32, el verso 3 y el 4, muy conocido por todos nosotros, dice: mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La pregunta que debemos hacernos es: ¿quién puede hacerle la guerra a Satanás en este estado? ¿Quién puede enfrentar a Satanás con una vida espiritual decaída? ¿Quién puede hacerlo? Mis hermanos, si vamos a pelear esta guerra, si vamos a tener nuestras luchas espirituales, ¿saben? Necesitamos ponernos la coraza de una vida santa. Debemos esforzarnos para vivir conforme a la verdad. En tercer lugar, Pablo nos dice que debemos calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Los zapatos de un soldado son importantes, porque su vida misma puede depender de ellos. Al marchar necesita proteger sus pies, porque tiene que pisar rocas filosas, tiene que caminar por tierras o por lugares muy ásperos, ardientes, espinosos, y aún atravesar corrientes de agua. Un soldado cuyos pies están ampollados, cortados o hinchados, no podrá combatir ni avanzar de manera rápida y aún mantenerse en pie. El calzado de un soldado romano eran resistentes, eran durables para proteger sus pies. Tenían en la suela incrustaciones de metal para darle mayor agarre al subir una montaña resbalosa o para lograr mayor estabilidad sobre cualquier terreno. El calzado espiritual de un cristiano es igualmente importante en su lucha contra las acechanzas del diablo. Pero si no ha calzado sus pies con el apresto del Evangelio de la paz, ¿saben? Tropezará, caerá y sufrirá derrotas. La palabra apresto significa preparación, alistamiento. Preparación y estar alistado, tener su mente alistada, dispuesta.
Pablo emplea el término para exhortar a los creyentes en Tito, en el capítulo 3, en el verso 1, y le dice que estén dispuestos a toda buena obra. Dispuestos. El calzado le permite al soldado estar siempre listo para marchar, para escalar, para combatir. Y Dios exige a sus hijos, a usted y a mí, esa misma actitud de preparación pronta, de estar dispuesto, de estar listos. Listos. Para Pablo su tema aquí no es la evangelización de los perdidos, no, sino de luchar y librar batallas espirituales. En este verso, el Evangelio de la Paz se refiere a las buenas nuevas de que los creyentes están en paz con Dios, de que usted y yo estamos en paz con Dios. La persona no salva, mi hermano, la persona que no es salva carece de esperanza, está en pecado y es enemigo de Dios. Pero la persona salva está reconciliada con Dios mediante la fe en su Hijo Jesucristo. El Evangelio de la Paz es la verdad que en Cristo ahora estamos en paz con Dios y somos uno con Él. Por lo tanto, cuando nuestros pies, mis hermanos, cuando nuestros pies están calzados con el apresto del Evangelio de la Paz, nos mantenemos firmes en la confianza plena del amor de Dios por nosotros, en su unión con nosotros y que pelea por nosotros. Cada vez que el enemigo viene a atacarnos, nuestros pies deben estar arraigados con firmeza, porque Dios ahora es nuestro defensor. Nosotros que antes fuimos sus enemigos, ahora somos sus hijos. Y nuestro Padre Celestial nos da de sus recursos para fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Romanos, el capítulo 8, el verso 31 y también el verso 37 al 39 nos dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pregunta Pablo. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero también Pablo nos dice que debemos tomar el escudo de la fe. El escudo de la fe. Los soldados romanos usaban dos tipos de escudo. Uno que era pequeño, con el que usaban cuando peleaban cuerpo a cuerpo con su enemigo. Otras veces usaban un escudo más grande, uno que podía medir 1,20 m de alto o de largo por 80 centímetros de ancho. Y que es lo que menciona el apóstol Pablo en estos versos. Este escudo protegía el cuerpo de una de las armas más feroces de aquellos días. Flechas o dardos empapados en brea que eran encendidas en fuego. Pablo nos dice que así ocurre con el cristiano. Continuamente el enemigo arroja sobre nosotros dardos de fuego. Dardos de fuego. Y si no nos protegemos con el escudo de la fe, seremos heridos, lastimados. ¿Cuáles son esos dardos de fuego que el enemigo usa contra nosotros? ¿Cuáles son? Pensamientos malignos que nos incitan al pecado, que nos incitan a la desconfianza, que nos llevan al desaliento. ¿Saben? Los creyentes son tentados con este tipo de pensamientos. A la inmoralidad, al odio, a la amargura, a la envidia, a la ira, al orgullo, al celo, a los celos, a la codicia, a la vida mundana, al temor, al desaliento, a la duda. ¿Puedes reconocer, mi hermano, cuántas dudas vienen a tu mente cada día?
¿Puedes tú reconocer ello? ¿Dudas del amor de Dios? Tal vez dudas de su sabiduría, tal vez puedes dudar de su poder, puedes dudar de su palabra, puedes dudar si podemos seguir la vida cristiana. Tal vez dudas que vienen sobre todo cuando pasamos problemas de tipo como de salud, problemas económicos, problemas emocionales, cuando tenemos tal vez conflictos personales con la familia, con el esposo, con la esposa. Y en medio de estos problemas se nos vienen pensamientos terribles, como ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Podemos incluso cuestionar y preguntarnos, ¿acaso Dios se ha vuelto contra mí? ¿Será que ya no me ama? ¿Vale la pena ser cristiano? ¿De qué sirve la palabra de Dios si el problema continúa? O desde que me entregué a Cristo, desde que entregué mi vida a Cristo, los problemas han empeorado. Todos ellos son dardos de fuego del maligno. Dardos de fuego del maligno. ¿Cómo podemos defendernos de esos dardos de fuego del maligno? ¿Saben? Usando el escudo de la fe. Es la confianza en Dios. Es la confianza en su palabra. La única protección que tenemos contra los ataques, contra esas flechas encendidas del diablo. Dios no miente. Dios nos ha dicho, ¿saben, mi hermano? Que nada podrá separarnos del amor de Dios. Romanos 8:39. Jeremías 31:3 nos dice, yo te amo con amor eterno. Mateo 28:20 nos dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Primera de Juan 5:4 nos dice, porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. Mi hermano, toda victoria es un acto de fe. Es un acto de fe. La fe pone a Dios delante de ti. La fe pone a Dios delante de ti. La fe te abre los ojos espirituales. Sí, mi hermano, para que puedas ver a Dios y para que puedas ver su poder, para que puedas ver su sabiduría, para que puedas ver y experimentar su amor. Mi hermano, qué tan consciente tú estás de los dardos de fuego del maligno? ¿Eres consciente que estás siendo bombardeado por el maligno con esos dardos de fuego, con la duda, con los temores, con todo lo que dije hace un momento? Y mi hermano, ¿con cuánta frecuencia usas el escudo de la fe cuando eres atacado? ¿Lo usas? Mi hermano, estás creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios, de sus promesas, para que puedas hacer uso eficaz de ese escudo. Proverbio, el capítulo 30, el verso 5 dice, toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. A los que en Él esperan. Pero también, mi hermano, debemos tomar el yelmo de la salvación. El yelmo era la pieza de la armadura que cubría la cabeza del soldado. En el caso del cristiano, Pablo dice que la salvación es nuestro yelmo. Pablo está escribiendo a creyentes y por lo tanto no se está refiriendo a que deberían ser salvos. Ellos ya se habían apropiado de la salvación por la fe. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 8 dice, pero nosotros, los que somos del día, debemos ser sobrios, ya que nos hemos revestido de la coraza de la fe y del amor. Y tenemos como casco la esperanza de la salvación. Aquí la salvación mira el futuro y mira el futuro con esperanza. Lo que Dios hará en el futuro con toda certeza, porque Cristo compró para cada uno de nosotros, para todos nosotros, para sus hijos, una herencia segura, mis hermanos. Lo que Pablo nos está diciendo es que si queremos pelear bien esta batalla, debemos ponernos el yelmo para cuidar nuestra cabeza. Debemos proteger nuestra cabeza con este pensamiento. Esta lucha no será para siempre.
Esta lucha no será para siempre. Algún día dejaremos este campo de batalla. Algún día nunca más tendremos problemas con el pecado. Nunca más tendremos tentaciones. Nunca más sentiremos la vergüenza de haber pecado contra nuestro Dios. Algún día adoraremos a Dios sin distracciones. Todo nuestro amor será para Él. Mi hermano, el que tiene esa esperanza con fuerza, si tú quieres pelear bien, mi hermano, mantén tus ojos fijos en esa gloria que nos espera. No dejes que el diablo te desaliente, haciéndote pensar que todo lo que tú estás pasando como cristiano es inútil. No lo es. Aunque el camino es muy difícil, aunque el camino es muy duro de transitar, este es el camino que nos lleva a la eternidad con Cristo. Este es el camino que nos lleva al cielo. No sé cuántos de ustedes han caminado la montaña de 7 colores en el Cusco. Ese camino yo lo hice. Es un camino muy duro, es muy difícil por la falta de oxígeno y por la altura. Más de 5.000 metros sobre el nivel del mar. Pero cuando uno llega al punto de donde uno ve la montaña, eso es hermoso. Eso es hermoso. Y por lo tanto valió la pena hacer ese trayecto de más de 2 horas. Mi hermano, este camino de la vida cristiana se pone más difícil, es mucho más duro, más difícil que el camino a la montaña de 7 colores. Pero el lugar a donde vamos es infinitamente hermoso que cualquier montaña o lugar que tú puedas haber visitado. Mi hermano, nuestra salvación es segura porque están en manos de nuestro Dios y no en nuestras manos. 1 Juan, capítulo 3, versos 2 y 3 dice: Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Pero también el apóstol nos dice que debemos tomar la espada del Espíritu. La espada corta de los romanos, mis hermanos, revolucionó la guerra del mundo antiguo. Los ejércitos pensaban en una espada cada vez más grande, pero los romanos crearon la machaira. La machaira, que medía entre 40 y 50 centímetros. La distancia del codo a la punta de los dedos de un soldado. La gente de esos tiempos decía: ¿quién puede sobrevivir ante la machaira? Porque esta machaira cortaba en pedazos a sus enemigos. Dios sabía exactamente cómo hacer un arma que nos quedara perfecta. La palabra de Dios. Esa es la espada del Espíritu. El cristiano, al creer en las Escrituras, se protege del ataque del enemigo y lucha y gana batalla día tras día. Recordemos que Jesucristo mismo venció el ataque del diablo utilizando la palabra de Dios. La palabra de Dios es la única arma que asegura la victoria al soldado cristiano, porque es viva y eficaz. Es viva y eficaz. Se le llama espada del Espíritu porque es su espada y es el único que puede usarla. Podemos conocer la Biblia de tapa a tapa, pero solo la podrás usar efectivamente cuando el Espíritu de Dios tenga el control de tu vida. Mi hermano, nunca debemos usar la espada ofensivamente hasta que hayas aprendido a usarla sobre ti mismo. No practiques aplastando o prejuiciando a otros con la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios y comienza a probarla en tu propia vida, en tus pensamientos, en tu corazón, en tus intenciones, en tu forma de pensar. Recuerda que las promesas, los principios y la doctrina de la palabra de Dios se necesitan conocerla, a entenderla, pero también aplicarla a nuestras vidas. Debemos meditar en la palabra de Dios diariamente en nuestros devocionales, como lo estamos haciendo con el libro de Salmo. Como enseñanzas son dadas para nuestra vida día a día, pero también lo podemos compartir. Hebreos 4:12 dice: la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que la espada de 2 filos.
pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Salmo 119, y el verso 11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero también debemos orar en todo tiempo. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. La oración es la provisión sobrenatural del soldado cristiano. El soldado ingresa al conflicto totalmente vestido y armado, pero es esencial algo más para el soldado. ¿Saben cuál es? Gran confianza y seguridad. Eso proviene de un espíritu de oración. El soldado cristiano debe orar siempre, porque si no ora, no tendrá garantizada la protección de Dios. El soldado cristiano debe orar en el Espíritu. El soldado cristiano debe velar en oración permanentemente. El soldado cristiano debe orar en forma aún altruista, es decir, donde el soldado ora por otros, por su compañero, cuida a su equipo, cuida a su batallón, cuida a su hermano. Mis hermanos, el verso 18 dice, y vuelvo a repetir: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Mis hermanos, Dios bendiga la palabra. Dios bendiga su palabra.